Vamos a comenzar inmediatamente a compartir. Bien, la conferencia que elegí hoy día justamente se denomina, o le puse el título de El tercer aspecto del ser supremo, que es el movimiento. Esto es debido a lo siguiente. Yo vi justamente el día lunes pasado, en la clase que estaba haciendo Armando Mazón, que era el camino de la evolución, el concepto de salud del cosmos, vale decir el capítulo número 7. Y realmente me di cuenta que habían personas que eh, todavía estaban viendo a un Dios prácticamente casi muy humano. Si bien es cierto, tenemos un Dios muy cerca, pero no hay que asociarlo al humano. Entonces quería dar esta charla fundamentalmente para poder diferenciar qué es el Ser Supremo. Entonces me dediqué a hacerla. En todo caso, yo respeto toda forma de ver a Dios. El respeto hacia las personas es importantísimo. Si alguien tiene otra forma de pensar sobre Dios y de imaginárselo, es totalmente aceptable. O sea, yo en ese sentido no impongo absolutamente nada, muy por el contrario. Esto se pretende que realmente cada uno tenga su amplitud de criterio como para poder percibir el concepto del ser supremo. Así que comenzamos con, a partir, dejando claro eso fundamentalmente. Lo más importante ahora es que para yo poder explicarles esto, es muy importante ver desde arriba. A ver si ustedes me ven desde arriba, no desde abajo, porque lamentablemente muchas veces nos encontramos con que el Dios que queremos ver eh, está usándose la lógica de acá del mundo físico en la Tierra. Entonces hay cosas que no se realmente no se entienden ni se comprenden. Entonces siempre hay que tener presente que cada uno de nosotros no es un ser humano teniendo experiencias espirituales, sino que es un ser espiritual, cada uno de nosotros teniendo experiencias humanas. Venimos de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces hay que tener presente eso para poder apreciar lo que en estos momentos vamos a explicar. La investigación normalmente consiste en lo siguiente. Yo siempre tengo la espalda apoyada, y esto lo he repetido muchas veces, apoyada en los libros del concepto Rosacruz del cosmos. Vale decir, eh, no me salgo del concepto Rosacruz ni de los libros de Max Ender. Por eso que hice aquí algo bien claro y definido para que las personas lo deduzcan por lógica. Aquí tenemos, por ejemplo, dice aquí números de menor a mayor, ¿no es cierto? Es eh, una numeración lógica que es del cero hasta el infinito. Pero resulta que tenemos una X entre el 3 y el 5. ¿Qué significa esto? Significa que Max Hendel no pudo tener más años o no pudo poder entregar más información de la que pudo dar. Dio todo lo que pudo, pero faltó. Y faltó porque justamente necesitamos más información. Perdón. Eso significa que somos nosotros los encargados justamente de llenar esos vacíos que hay. Entonces, si la X, por ejemplo, es un número que es menor que 3, pero tampoco puede ser mayor que 5, tenemos que encontrar esa incógnita.
Y esa es la labor de cada uno de nosotros, encontrar esas incógnitas que lamentablemente por tiempo no pudo Max Endel entregarnos. Y esas incógnitas, normalmente nosotros tenemos herramientas para poder trabajar con ello. Y esas herramientas son, por ejemplo, los principios universales. Los principios recomiendo leerlos, por ejemplo, están en YouTube. Todos los principios los hemos pasado nosotros, están en YouTube y están de a uno prácticamente. Y evidentemente es muy importante leerlos porque con eso uno se empieza a dar cuenta de estas leyes que son casi inviolables y que atraviesan el universo. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto, generación, y que normalmente en el concepto saber cómo aparecen ciertas de estas leyes y la vamos comprobando, que lo que es arriba es abajo, eso se llama correspondencia, la vibración, la polaridad, todo en el mundo tiene su dualidad, su polaridad, su ritmo. Entonces así es importante que nosotros tengamos estas herramientas para poder trabajar justamente estos espacios, estas X que están entre medio de repente y que nosotros somos y tenemos el deber de enfrentarlas y darles una explicación. Pero ustedes dirán, ¿cómo nosotros podemos llegar a esa explicación? Tenemos la meditación. Primero la retrospección, ¿no es cierto? Y la concentración que normalmente nos da a nosotros la fuerza para poder, ¿no es cierto?, encontrar algunas incógnitas. Mediante la meditación está la observación. Todo esto que estoy diciendo está en el concepto de los cómo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder ir al concepto del cómo y leer. Leer qué significa la meditación, la observación, el discernimiento, la contemplación y la adoración, que son lo que explica Max Endel, ¿no es cierto?, cómo podemos ir llegando a recibir esta información que está. No es que la vamos a descubrir, sino que está. Aquí le pedí permiso a Marcos Salom para poder ver estos diagramas que son de él. Los hizo hace bastante tiempo atrás, pero nunca están de más y por eso es que es importante repasarlo. Y para eso yo los uso porque eh, son bastante aclaratorios. Aquí dicen los aspectos del poder del Ser Supremo. ¿Cuáles son los aspectos? Tiene tres aspectos. La Trinidad, Ser Supremo, un triángulo donde el primer aspecto es el verbo. Yo soy. Eso significa conciencia, vale decir abrir mi ojo. Yo estoy, yo soy. Ese es el verbo. Pero que también ese verbo también tiene poder. Por lo tanto, el segundo aspecto también que diferenciamos al Ser Supremo es el poder. Pero todo se realiza a través del movimiento. Por lo tanto, el tercer aspecto viene a ser el movimiento. En el plano inferior izquierdo puse el que hizo Max Hendel en el peregrinaje de los espíritus virginales, ¿no es cierto?, para poder llegar desde el periodo de Saturno hacia el periodo terrestre y el globo D de la Tierra. Si ustedes se fijan, es lo que fundamental y básico es entender eso antes que entender lo otro. Primero hay que entender este Dios en el cual nosotros estamos, que es el Dios de nuestro sistema solar y de los otros sistemas solares. Todos tienen ese mismo cuadrito, el peregrinaje, ¿no es cierto?, de los espíritus virginales. Pero la verdad es que nosotros queremos analizar el Ser Supremo, porque ahí es donde nosotros tenemos el gran problema. Las iglesias nos han entregado mitos y evidentemente nosotros siempre encontramos grandes incógnitas, porque chocan con la lógica en el sentido de, pero si Dios creó este universo
Pero, ¿y si Dios lo creó, quién creó a Dios? ¿Quién creó al Ser Supremo si Él es el que hizo todo? Porque la imaginación del ser humano la limitaron a que solamente crea que a partir de ese Ser Supremo no existe nada más, absolutamente nada más. Entonces quedamos con esas grandes incógnitas a través del tiempo sin solucionarlas. E incluso más, a todos nos han dicho que el universo se expande. Y los científicos dicen, sí, el universo se expande. Perfecto. Yo también creo que se expande. Pero la primera pregunta que nace en uno, ¿se está expandiendo dónde? Porque para expandirse necesita un espacio. Entonces, ¿ese espacio está fuera del universo o está dentro del universo que se expande solo? No hay lógica, es incongruente. Cualquier cosa que quiera expandirse necesita un espacio para expandirse. Entonces, cuando dicen es que el universo se expande, ¿dónde se expande? ¿En qué parte está expandiéndose? Entonces, son todas estas incógnitas que de repente uno dice, estamos en un circuito cerrado, cerrado en que no hay una interpretación de las cosas. Entonces, evidentemente, el ser supremo tiene estas limitantes. Y cuando nosotros no entendemos estas limitantes, tendemos a caer justamente en este tipo de problemas. Yo antes de empezar a trabajar con esto, voy a decir primero que el ser supremo, fíjense que es muy parecido a ese mismo triángulo que está abajo, que es, ¿no es cierto?, el Dios, ¿no es cierto?, de nuestro sistema solar. Pero nuestro Padre real es el del Ser Supremo que está arriba, el creador de este universo. Y de él vamos a hablar ahora. Estos son los vehículos, ¿no es cierto?, de los iniciados más elevados de la unidad, de la humanidad. Eso significa que lo puse para que cada uno de nosotros sepa de que la vida no es solamente la física en la región química, que para llegar a la región del mundo físico se ha tenido que trabajar mucho antes de poder llegar. Pero aquí viene el gran concepto que nosotros tenemos que saber. Muchas veces yo he hablado del concepto de fractalidad, pero lamentablemente el concepto de fractalidad no lo entiende mucho la gente. Entonces tenemos que empezar a explicar un poquito más el concepto de la fractalidad. Por ejemplo, vamos a poner en la punta de esta pirámide a cualquier dios. Vamos a poner al dios solar o el dios universal, da lo mismo. En la punta de la pirámide, ese triángulo al principio. Y se van a dar cuenta de que ese triángulo está reproducido hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, se hace un triángulo más grande, no, perdón, después se hace un triángulo más grande y se hace un triángulo cada vez más grande, pero siempre dentro de ellos hay triángulos más chicos, vale decir, lo que es arriba también es abajo y también es adentro. Por lo tanto, la fractalidad es esa. Yo tengo aquí en estos momentos eh, vamos a bajar hasta aquí y tengo un video que quiero que compartir para que ustedes puedan entender mejor lo que significa la fractalidad. Vamos a ver si se ve, no se ve. No, no se ve. No. Espérenme un poquito que mi computador es... Voy a sacarlo. Ya.
Ahora sí, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Se ve Sí, el se video? ve. Sí, se ve. Perfecto. Ahí vamos a ver el video de la fractalidad. Saludos internautas. Siempre hemos querido dar una explicación lógica al mundo que nos rodea, el porqué de su comportamiento, su estructura, no solo en nuestro planeta, sino en todo el cosmos. Y hemos descubierto en la naturaleza ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Estructuras similares como si nuestro mundo fuese una inmensa ecuación matemática compuesta por fractales. De eso vamos a hablar hoy, de la maravillosa estructura fractal que rige el universo, y mediante este método descubriremos qué se esconde más allá. No hace falta irse muy lejos. Nosotros los humanos somos en cierta manera el mismo universo, formamos parte de él. En la biología humana, la intrincada red nerviosa, nuestro cerebro, los patrones se repiten en la naturaleza y los vemos a menudo, incluso a nivel galáctico, redes de cúmulos y supercúmulos que se conectan, se mezclan y se comunican. Esta idea no es nueva. Ya se hablaba en textos árabes del 650 de nuestro tiempo que lo que está abajo es como lo que está arriba. Este precepto, que se consideraba algo místico, ha dado lugar a lo que se conoce hoy día como la cosmología fractal. En el conjunto de la naturaleza y del cosmos se repiten los mismos patrones una y otra vez, lo que significa que se aplican las mismas leyes físicas. Dentro del caos hay cierta organización, ya sea a nivel micro o macroscópico. Los fractales los encontramos continuamente. La perfección de la geometría de las cosas, ya sea regular o irregular, nos ha hecho plantearnos durante siglos que alguien continuamente desde fuera está diseñando este mundo como si fuese un arquitecto metódico y que la naturaleza con sus leyes físicas hace el resto. La ciencia, en su empeño de entender el mundo que nos rodea, ha buscado fórmulas para predecir los fenómenos y la geometría de las cosas. Nosotros queremos entender por qué las cosas son realmente así, por qué no son amorfas y se despedazan, y por qué hay cierto orden en el caos. Un árbol es uno de los mejores ejemplos de lo que es un fractal. Desde una rama pequeña, su estructura ya puede ser considerada un árbol en miniatura. Es igual que la estructura de nuestros pulmones, la intrincada red de ríos de nuestro planeta, perfiles de las montañas, hasta escalas mayores como el mismo cosmos. Sistemas de planetas dentro de sistemas solares. Galaxias unidas formando supercúmulos, y estos a su vez dentro de más supercúmulos, en un conjunto, como si fuese una red nerviosa o la estructura de un árbol. Se han ideado muchas fórmulas matemáticas para predecir los fractales, ya que se piensa que es una ecuación matemática compleja dentro de un caos determinista. El universo es como si leyera un código genético que se repite continuamente y genera millones de formas diversas. Un programa que va generando formas aleatorias. Las que funcionan tienden a unirse y generar más collas con la misma geometría. Mediante los fractales podemos predecir aproximadamente cómo puede ser el universo a gran escala. Incluso expansión por el universo me la imagino como si fuese una ramificación por diferentes sistemas que se van conectando. Nuestra mente es el mismo cosmos, es fractal. Funcionamos de acuerdo a las leyes del mismo universo. Estamos en una especie de esqueleto matemático que repite los mismos patrones. Las reglas físicas de nuestro universo determinan la geometría de las cosas, en cómo deben unirse e interactuar. Michio Kaku dijo que Dios es un matemático, en referencia a cómo está organizado el sistema. Bajo mi punto de vista, si nos atenemos al sistema fractal, considerando que el cuerpo humano ya es un universo en sí mismo y que los mismos patrones se repiten a pequeñas y grandes escalas, sistemas dentro de otros más grandes, es fácil suponer que vivimos dentro del mismo Dios y que éste a su vez forma parte de otro ser en una sucesión infinita de estados. Final.
universo debe tener la misma estructura de manera infinita, al igual que observamos en la naturaleza, universos dentro de otros universos más grandes con las mismas estructuras. Este modelo podría aplicarse al microcosmos. Cuando descubrimos el átomo pensamos que era lo más pequeño que existía, y dependiendo de nuestro avance científico, cada vez se descubren partículas más pequeñas. En lo que respecta al macrocosmos, nos ocurre exactamente igual. Cuando pensábamos que la galaxia era el universo entero, descubrimos que existían otras similares más allá, muchas con la misma geometría, formando en conjunto redes que se repiten. La experiencia fractal que contemplamos a menudo nos lleva a deducir que más allá de los cúmulos y supercúmulos de galaxias, habrá otra estructura que los engloba, que contendrá una sucesiva red de universos ramificada. Siempre habrá niveles de organización mucho más grandes uno dentro de otro. El universo es ramificado en todos los niveles en infinitos estados aleatorios. Esto también se puede comprobar en el experimento de la doble rendija. Los electrones pueden contemplarse como onda o partícula en función si son observados. Este experimento de la mecánica cuántica nos lleva a la conclusión de que el universo es una sucesión de estados aleatorios infinitos superposicionados, y que cuando existe una entidad que lo observa, colapsa en una sola manifestación física. Y con esto también deducimos que el universo no es algo exterior a nosotros, sino que somos el mismo universo en el que participamos todo el tiempo, creando la realidad que nos rodea. Este proceso en el que participamos creando todo lo que nos rodea podría manifestarse hasta el infinito en niveles de organización cada vez más grandes. La realidad que experimentamos sería solo una pequeña porción del universo. El resto serían diferentes estados de magnitudes infinitas, donde coexistirían diferentes realidades que formarían un campo cuántico no localizado. Nosotros nos valemos de medidas para definir el límite de las cosas, pero no hay límite. El universo es una sucesión de estados entrelazados. Sabemos que hay más de 4 años luz a Alpha Centauri, pero en realidad solo es un límite de distancia impuesto por nuestros sentidos, ya que todo está entrelazado. Estamos conectados con todo lo que nos rodea de una forma o de otra. En la mecánica cuántica existe lo que se llama principio de exclusión, que significa que toda la naturaleza está conectada y que todo cuanto sucede en el cosmos es causado por el resto. No pueden existir partículas cuánticas idénticas. Cualquier estado debe tener una simetría determinada. Así, cuando tú miras la luna, su luz reflejada del sol hará que cambien sutilmente el nivel de energía de los átomos de tus ojos, lo que a su vez provocará que los demás átomos del universo cambien de forma muy sutil e imperceptible, asegurándose de que cada uno de los electrones sea diferente al resto. Sin el principio de exclusión, el universo sería físicamente inconsistente y no existiría. A diferentes conclusiones. El universo tiene una magnitud infinita, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. El universo es una entidad infinita de diversos estados fractales que se extienden hasta el infinito. El universo responderá de manera diferente a diferentes observadores, donde todo está interrelacionado en un continuo. Esto describe exactamente un universo fractal donde la naturaleza de cada una de las cosas está conectada y forma estructuras autosemejantes. El que un objeto tenga determinada forma depende en exclusiva de otros niveles de organización. Se manifiestan patrones parecidos en un conjunto como un todo. Nubes, copos de nieve, galaxias, incluso los seres vivos están constituidos de multiniveles y se inclinan todos hacia la fractalidad. Por lógica, la experiencia nos indica que el universo es fractal. ¿Y por qué es así? Y es porque es la estructura física más eficiente que se puede comunicar mejor. Solo necesita una pequeña energía para crear su estructura compleja en una gran cantidad de información. Es la ley de la máxima eficiencia, donde se creen la mayor cantidad de fenómenos y donde los sistemas interactúen unos con otros formando un todo.
El electrón depende de los átomos forman los tejidos, lo que a su vez forman las células, y lo que a su vez forman los seres humanos. Los seres humanos a su vez dependen de otros para sobrevivir. Los animales, la Tierra que depende del Sol, de la galaxia, de su grupo local y de otros supercúmulos. Todos dependemos los unos de los otros en una organización multinivel. ¿Hay alguien entonces que mueva los hilos? Pienso que en un universo fractal multinivel, que todo está conectado, no existen seres superiores, sino simplemente sistemas dentro de otros que se extienden hasta el infinito. Siguiendo este principio multinivel al estilo de las muñecas rusas, una hipótesis alternativa sería que nuestro universo es como una partícula elemental dentro de otras partículas llamadas multiverso, lo que a su vez formarían un megaverso de multiversos. El megaverso formaría un conjunto cosmofractal de otros megaversos cada vez más grandes. ¿Y dónde está el fractal supremo? Ya es complicado determinar la estructura de nuestro universo, por lo que según el último modelo fractal, se extendería hasta el infinito de forma compleja. Y aquí llegamos, estimados navegantes, a una posible teoría del todo: la cosmología fractal multinivel. Según el modelo multinivel fractal, cuanto más grande es un sistema, menos denso y menos energía contiene. Así, en los niveles de organización del microcosmos, la energía sería infinita. Si viajamos en cambio hacia el macrocosmos, llegará un momento que la energía será infinitamente baja o nula, al igual que un gas que se expande, y su densidad y energía disminuye a menudo que se expande. Con este proceso podemos deducir que la última frontera del universo sería de un tamaño infinitamente grande, dando como resultado una energía infinitamente baja. Lo mismo que si viajamos hacia el microcosmos. La frontera final debería ser de un tamaño infinitamente pequeño, con energía infinita, lo que significa que el cosmos en su verdadera naturaleza tiene energía infinita. Una vez más, llegamos a la conclusión de que la nada no existe. Esto es coherente con el principio de incertidumbre, que determina que cada punto del vacío tiene una cantidad de partículas en constante movimiento y cada una con un nivel de energía determinado. La suma de esas energías es lo que se conoce como energía infinita del microcosmos, también llamada energía del vacío. Mediante el experimento Casimir se ha determinado que en 1 centímetro cúbico de espacio hay más energía a nivel cuántico que todo el universo conocido que podemos captar con nuestros instrumentos. Esto se puede aplicar a la densidad y la comunicación entre las diferentes partículas. En el último cosmos, la información es instantánea. En el macrocosmos, el modelo cosmofractal es también coherente con la escala que... Cuanto más grande es un objeto, más lento se moverá. Con este principio deducimos que el último objeto del macrocosmos tiene una velocidad tan lenta que casi no se mueva, ya que cada vez debe usar más energía para desplazarse. A su vez, cuanto más pequeño es un objeto en la escala del microcosmos, más tiende a ir a la velocidad de la luz. El mejor ejemplo son los fotones. La última frontera del microcosmos está compuesta de energía pura que logra aprovechar toda la energía en sus desplazamientos. La última evidencia del universo fractal y sus múltiples niveles está en los agujeros negros. El espacio-tiempo cambia un modelo exclusivamente plano, determinista y ordenado, cuanto mayor es la escala al macrocosmos y más curvado en el microcosmos. La singularidad de un agujero negro tiende a niveles más densos con una energía infinita, cuanto más nos adentramos en sus profundidades. Según el modelo multinivel fractal, el pasar a través de un agujero negro sería un viaje al microcosmos de lo más pequeño, donde la geometría del espacio-tiempo esté infinitamente curvada de energía infinita, con fenómenos indeterminados impredecibles. La conclusión final al modelo multinivel fractal es que el horizonte final del universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y no tiene límites definidos, llegando a un universo plano determinista. En los últimos niveles del microcosmos, el final sería una singularidad de energía infinita con el espacio infinitamente curvado. Y todo ello da lugar a un universo a diferentes escalas, y según la escala en la que nos encontremos, las propiedades serán diferentes.
lo dejamos hasta ahí y por lo menos ya entendemos qué significa la fractalidad justamente en este universo. Y ahora lo más importante, creo que la segunda lámina era entender, ¿no es cierto?, la similitud de la fractalidad. Al entender la fractalidad, podemos ver que justamente el, si podemos decir, el, el- el- el dios solar es muy parecido, casi exactamente igual a nuestro dios universal. Y eso es justamente lo que nosotros podemos entender ahora cuando decimos, ¿no es cierto?, que si hay uno o nosotros en una fractalidad y tenemos a Dios en la otra fractalidad, el Dios universal, perfectamente podemos entender justamente lo que significa entonces la fractalidad en el cero, en el Dios solar, por ejemplo. Fíjense que aquí ya cuando entendemos la fractalidad podemos entender este diagrama número 6 de Max Hendel, que dice el ser supremo, y fíjense, es un triángulo exactamente igual al triángulo, ¿no es cierto?, que es de nuestro Dios solar. Y a su vez también nosotros somos un triángulo exactamente copia del original, ¿no es cierto? Por eso que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, porque tenemos también un cuerpo vital es, que está asociado con el espíritu de vida, un cuerpo denso que está asociado con nuestro espíritu divino y un cuerpo de deseo, que es el espíritu humano. Puse acá abajo el cuerpo mental, porque evidentemente que el cuerpo mental todavía no es un cuerpo, está en este momento en proceso de evolución. Tarde o temprano llegará a ser un cuerpo, pero a nosotros se nos eh, eliminará prácticamente, ¿no es cierto?, uno de los cuerpos para que el cuerpo mental ocupe su lugar. Pero si ustedes se fijan, aquí estarían una escala de personas que prácticamente están haciendo la fractalidad. Ahora, cuando hablamos del ser supremo y hablamos justamente en ese sentido, nos damos cuenta de que el ser supremo justamente es preexistente. Acá nos damos cuenta de que nuestro Dios, ¿no es cierto?, del Dios solar, viene del sexto plano cósmico y llega al séptimo plano cósmico, ya significa que es preexistente. Y él crea aquí su universo. Lo mismo, al asociar eso, significaría que para aplicar bueno, la fractalidad, significaría que nuestro ser supremo del universo es preexistente. Por lo tanto, quien crea este universo, nuestro ser supremo, existe antes de que se crea este universo. Entonces aquí me van a decir, ¿y cómo usted lo demuestra lo que está diciendo en este momento? Lo voy a demostrar, ¿no es cierto?, con el siguiente ejemplo. Este plano es el que sale, ¿no es cierto?, en el concepto de los sacros del cosmos y aparece la palabra absoluto. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿y el ser supremo aquí en este universo? Sí, pero este ser supremo es parte de nuestro Dios o ser supremo. ¿Y cómo me lo demuestran? Justamente lo que dice Max Hendel, y me apoyo en las palabras de Max Hendel, que dice lo siguiente: el absoluto, esta sustancia raíz cósmica, es una expresión del polo negativo del espíritu universal. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las leyes inviolables que son, existe la polaridad? Este universo entero y tiene polaridad. Todo tiene su polaridad. Entonces dice este espíritu negativo del espíritu universal, mientras que el gran ser creador, fíjense lo que digo, que llamamos Dios, de quien como espíritu formamos parte, es una expresión de energía positiva en el mismo espíritu universal, del mismo espíritu universal absoluto. Todo cuanto vemos en torno a nuestro mundo, en el mundo físico,
Es el resultado de la acción mutua de esos dos polos, vale decir, los océanos, la tierra, todo cuanto vemos manifestándose como formas minerales, vegetales, animales y humanas, son espacio cristalizado, emanados de esa sustancia espiritual negativa, que es lo que únicamente existía en la aurora del nuevo día de manifestación. Lo repito, que es lo que únicamente existía en la aurora del nuevo día de manifestación. Tan seguramente como la concha dura y silicia del caracol son los jugos solidificados de un blando cuerpo, así también todas las formas son cristalizaciones en torno al polo negativo del espíritu. Vale decir, tenemos un Dios que es universal, ¿no es cierto?, pero a su vez es dual. Esto sale en el capítulo sexto, esquema de la evolución, párrafo 16. Y termina concluyendo lo siguiente. El absoluto está más allá de toda comprensión. Ninguna expresión o símil de los que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. La manifestación implica limitación. Por lo tanto, podemos caracterizar mejor al absoluto diciendo que es un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. Y aquí se demuestra, esto en el capítulo 5 está escrito por Max Ender en la relación del hombre con Dios en el párrafo 13. Pero fíjense aquí lo que voy a hacer ahora. Eh, Esto mismo que ustedes están observando y que están viendo es un diagrama, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, eso significa sí, que se repiten las mismas conductas en tanto el Ser Supremo, nuestro Dios solar, y nosotros mismos estamos haciendo y repitiendo las mismas conductas. Por lo tanto, fíjense que también le pedí a Marco este cuadrito, porque resulta que este cuadrito es bien interesante. No, si pudiéramos decirlo, la creación no es ni se arrastra justamente de la parte de, si pudiéramos decirlo, de acá abajo. Por ejemplo, aquí Max Hendel nos habla directamente del puro séptimo plano cósmico. Pero ¿qué pasa en el sexto plano cósmico? ¿Qué pasa en el quinto? ¿Qué pasa en los anteriores planos cósmicos? También hay vida y también se está produciendo justamente, ¿no es cierto?, esto que se llama, ¿no es cierto?, la creación, vale decir, la generación de la vida. Por lo tanto, evidentemente, acá nosotros tenemos que entender que en el quinto plano cósmico, fíjense, aparece la manifestación y viene de un cuerpo oscuro el cambio evolutivo de la humanidad, ¿no es cierto?, en el periodo 66. Aquí, si ustedes se fijan, en este plano, aquí en este cuadrito, en el séptimo plano cósmico hay 13 subdivisiones. Y evidentemente las 91 oleadas de vida entre nosotros y el Ser Supremo, esto, recuerden que siempre este cuadrito está todo integrado. Perdón, este cuadro para su explicación y para su trabajo y para entendimiento se despliega hacia arriba para poder entenderlo. Pero esto todo está integrado. Pero a su vez, cada plano tiene 13 subdivisiones. Y si sumamos todas las subdivisiones que hay desde el primero hasta el séptimo, nos da 91 oleadas de vida. Y que resulta que aquí hay unos numeritos al lado, dice 7, 49. ¿Por qué? Porque por cada uno, ¿no es cierto?, se multiplican, cada uno de los grandes logos eh, expresa y se manifiesta a través de 7 manifestaciones en el plano más denso. Y así a su vez se va haciendo esta multiplicación de 7 por 7 por 7 por 7 y llega a la cantidad, ¿no es cierto?, de dioses solares, de otros sistemas solares, con la suma de 960.800. Entonces uno me va a decir de inmediato, pero es que resulta que esa cantidad
yo miro hacia el cielo y sabemos que hay muchas más galaxias. La pregunta es decirle ahora. Pero cuando se manifestó todo esto, existía eso. Es lo mismo que si yo le dijera, mire, la población en el año 1600 de Nueva York eran 20.000 personas. Y uno lo queda mirando, no, imposible. Hoy en día debe tener alrededor de 11 millones de habitantes, ¿no es? Sí, por supuesto. Pero cuando le estoy diciendo en el año 1627 existían 20.000 personas. De eso mismo se trata de esta multiplicación. Esto es cuando recién se comenzó en esta actividad. Hoy en día hay muchas más personas, o sea, muchos más dioses. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Si ustedes se fijan, aquí en todos los periodos, vale decir, aquí tengo arriba el quinto plano cósmico, después tengo el sexto plano cósmico, y fíjense, como hablamos de 91, bueno, en el sexto, la primera parte del periodo del sexto plano cósmico existe, ¿no es cierto?, el número 66 de la humanidad en el año del periodo de manifestación, 66º periodo de manifestación. Y así comienzan a salir, ¿no es cierto? Es el más bajo que llega y de ahí comienza un periodo de ascenso evolutivo, pero esa era la humanidad en esos momentos, en ese periodo. No puede ser, evidentemente, un sexto plano no puede ser igual a un ser humano, evidentemente no. Las condiciones en esos momentos son de para y para ese plano cósmico. Y así sucesivamente hasta el plano 79. Ahora, bajemos ahora del plano 79, del sexto plano cósmico al séptimo plano cósmico. Y curiosamente el periodo 79 se encuentra en la humanidad del Dios de nuestro sistema solar. Y de ahí en adelante eso es lo que más bajo llegó y de ahí viene un cambio evolutivo del Dios de nuestro sistema solar. Después, si ustedes se fijan, evidentemente van en el periodo 80, los seofines, después vienen los terafines, los querubines, en el 84 vienen los señores de la llama, los señores de la sabiduría en el 85, los de la individualidad, porque mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y dónde sale la evolución de los señores de la llama, de la sabiduría, de la individualidad, de la forma? Aquí van saliendo y van saliendo, ¿no es cierto?, justamente en el séptimo plano cosmos, pero en otras partes, si pudiéramos decirlo, en otras divisiones que hay. Ahora bien, aquí ustedes ven en el periodo 87, donde están los señores de la forma, hay una línea segmentada. Y ahí viene el periodo de Saturno, periodo solar cada vez más bajo, el periodo lunar, ya tocando el mundo físico, ¿no es cierto? Y ya el planeta Tierra, ¿no es cierto? En el periodo terrestre, que son los días de manifestación nuestros, del ser humano. Posteriormente, inmediatamente después viene del periodo terrestre, sigue hacia arriba hasta la línea segmentada donde el periodo terrestre, después viene el periodo de Júpiter, después viene el periodo de Venus y de Vulcano, que son los periodos en los cuales nosotros tendremos que ir ascendiendo prácticamente hasta el periodo de Vulcano donde nosotros en esos momentos ya tenemos la misma capacidad de Dios, ¿no es cierto? Y en esos momentos ya nos fundiremos con Él. Pero a partir de esos momentos quedaremos liberados. Fíjense la palabra que uso, liberados. ¿Para qué? Para justamente poder seguir haciendo lo mismo que ha hecho Dios con nosotros, es decir, dar vida y comenzar nuestro propio proceso como Dios. Vendrá el periodo 95 hasta el periodo 101, ¿no es cierto? Donde también los animales, vegetales y material también irán siendo humanidad y evidentemente también llegarán a ser lo mismo que nosotros, como nosotros seremos también lo mismo que Dios. Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, aquí tenemos el séptimo plano cósmico, ahí tenemos el periodo terrestre, el periodo lunar donde está Jehová, el mayor de los ángeles, iniciado más elevado. Después el periodo solar, el periodo de Cristo, el más elevado.
Y después el periodo de Saturno, donde se supone que es el más elevado, el Padre. Y por supuesto, fíjense, vamos llegando al sexto plano, ¿no es cierto? Donde el plano cósmico, el más elevado en el periodo 85, debería ser el Padre del Padre. Y si ustedes se fijan, en esta línea está el séptimo plano cósmico con las 13 subdivisiones que dijimos. En la primera tenemos Piscis, ¿no es cierto? Que está con los espíritus virginales. Después el número 2, donde está Acuario. Después el tercero, Capricornio, donde están los arcángeles. Después Sagitario, el número 4, donde están los señores de la mente. Y así sucesivamente. Escorpión, Libra, Virgo. El número 8, Leo, Cáncer y Géminis, donde esos tres fundamentalmente ya no trabajan con la humanidad, sino que ya están liberados, como están también el número 12 y 11 Aries, el número 12 Tauro, perdón, el número 12 Aries y el número 11 Tauro, que ya fueron liberados, no están trabajando con nuestra humanidad. Y esos liberados justamente son las personas que son los seres que ya están poblando este universo. Por eso es que cuando nosotros vemos el absoluto, es lo oscuro. Hemos trabajado enormemente con ello. No se olviden del caos. La palabra caos es justamente la oscuridad. Y de ahí nosotros nos vamos por cada día, pues, día de manifestación de Dios está, y justamente lo puse en esta parte de acá, en el diagrama de Max Hendel, que del periodo Saturno hay un caos antes de entrar al día de manifestación solar. Día de manifestación de Dios son los 7 días que puso Max Hendel en esta imagen. Pero les puse los puntitos negros para ver siempre que hay un caos. Vale decir, se disuelve la materia y entra esta oscuridad. Max Ender nos explica, estamos ahí, sabemos, estamos conscientes, pero no nos vemos. Y eso es lo que realmente nosotros vemos en el caos, que cada vez nos vamos acostumbrando cada vez más al caos. Y, por supuesto, no quiero expresar más, así que esto ya lo vimos. Esta es la fin de la primera parte. No quiero cansarlos más, sino que simplemente después iremos a ver el verbo, el poder, en una segunda parte, que eso ya sería la causa. Hemos visto hoy y hemos visto si pudiéramos decirlo, el movimiento, vale decir, el efecto que se produce en estos momentos de nuestro Dios universal. Así que bueno. Eh, dudas, preguntas y consultas, perfecto. Estamos en condiciones de poder explicar. Adelante, Alberto. Bueno, buenas noches a todos. Tengo una pequeña consulta. Sí, Yo tengo entendido viendo el gráfico y relacionando el absoluto, digamos, con el ser supremo. Y sí. yo tengo nomás la idea de que eh, el único ser a quien creó el absoluto es el ser supremo. El único a quien creó. No sé si estoy equivocado o no. Sí. Mira, Alberto, Dios, el ser absoluto, es un ser dual. Es de dos polos, positivo y negativo. El negativo es la oscuridad. El positivo es todo lo creado, pero son uno solo. Por eso que yo dibujé ahí una esfera donde hay un blanco y negro. Normalmente muchas otras religiones dicen el yin y el yang, pero es uno solo. Y todo sale del caos, todo sale de esa oscuridad. Por lo tanto, es la individualidad, pero que está antes de. Por eso que la asimilación que yo tienes que tener justamente que en la fractalidad todo es igual. Si el Dios que tenemos nosotros ahora, si fuéramos a decirlo, de nuestro sistema solar,
es exactamente igual a nuestro Dios universal. ¿Vale? Se manifiesta de la misma persona, pero eso es lo que es nuestro Dios universal. Ambos son las dos polaridades juntas. A ver, Marcos, por favor, adelante. Pero el absoluto, Sí, como teniendo polaridades, ¿verdad? Positiva y negativa, pero siendo uno solo, tengo entendido, al crear el Ser Supremo, lo que hace el Ser Supremo es crear réplicas. Por eso que el Dios dentro del sistema solar prácticamente tiene los mismos atributos, ¿verdad? Por ejemplo, la voluntad, lo que sería la actividad y la sabiduría, contrastando sí, con pero el no son, poder, el movimiento y el último que falta, el sí, tercero. pero en diferente escala, si tú te das cuenta. Él no vale decir, se diferencian de él. Nosotros también somos imagen y semejanza de, pero no somos réplicas, porque al ser réplicas nos limitas. Fíjate que cada uno de nosotros tiene la epigénesis, tiene la chispita que es justamente la creación. Nosotros todos estamos en condiciones de crear, pero somos hijos de, somos en ese sentido, no podemos ser réplicas. Pero está bien, Alberto, o sea, totalmente loable la pregunta tuya. Marcos, por favor. Sí, el absoluto no lo podemos ver como un ser. El absoluto es la raíz de toda la sustancia cósmica. De ahí sale todo. O sea, el absoluto es todo. Fíjense que en el esquema está representado en todos los planos cósmicos, así, en diagonal, así escrito, el absoluto. Y es la polaridad negativa de la manifestación, en sentido general. El ser supremo, que también se le dice el único engendrado, fue engendrado de esa raíz cósmica, que entonces ese sí es un ser, ya se, fíjense que se dice ser supremo, y es la parte positiva, la parte creadora. Entonces, a partir de ahí, de ese ser supremo, empiezan a salir los 7 grandes logos. De cada logo salen los 7 del segundo plano cósmico. De cada 7 de esos salen 7 y 7 y 7, así hasta llegar al final. Pero el absoluto no es un ser, es la raíz de toda existencia. Estamos hablando de cosas que no podemos con nuestra mente de 3 dimensiones entender en su totalidad. Entonces, Hendel dice, del sexto plano para arriba, no sabemos nada. Pero Alberto lo que quiso exponer aquí, y muy acertado, la fractalidad del diagrama 6, que comienza en un triángulo y termina en 853.243, no recuerdo bien la cifra, pero es, o sea, un triángulo 7, 7, 7, 7 y así, o sea, una forma de fractalidad. Pero ponernos a especular aquí del absoluto y del ser supremo, no podemos hablar mucho. Creo que otras corrientes como la gnóstica también dicen que el absoluto es la especie de fuente, como tú dices, la fuente de todo y el Dios incognoscible, o sea, lo que no podemos llegar más. La fuente o el Dios incognoscible. Eso es para nosotros el absoluto, para los La creyentes de la fuente materialidad. es de donde surge, por ejemplo, el agua surge de la fuente y la raíz es lo mismo, la raíz es la primera parte de un árbol, ¿no? De donde ahí surge todo, pero es lo mismo. Guillermo, adelante, por favor. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias, buenísima la conferencia. Mi pregunta realmente es para ver si entendí bien la, ¿cómo es? No es el término que estábamos hablando recién, porque yo la verdad que es la primera vez que lo escucho. La Eh, fractalidad. ya. Esto significa que hay una relación de arriba hacia abajo que es como una reflexión. La verdad que no estoy claro, no estoy entendiendo bien. Entonces, por eso esa es mi pregunta. No te preocupes, Guillermo, para eso estamos justamente para
preguntar y las preguntas son todas bienvenidas, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que significa la fractalidad? La fractalidad es la reproducción exactamente igual hacia otros planos. Vale decir, el macrocosmos es muy parecido al microcosmos, porque se va reproduciendo lo mismo. Por eso que yo hice una relación en uno de los cuadros, que si tú te fijas en, a ver, voy a tratar de ponerlo. Em, Fíjate por favor en, eh, fíjate en esto. Si tú te fijas, aquí yo tengo una pirámide, que si tú desde el punto de vista, si donde tengo aquí en la flecha, fíjate, aquí podría ser el ser supremo, pero este ser supremo tiene ciertos, si podamos decirlo, ciertos mundos, o siete hacia abajo, imagínate. Y esto significa que arma, ¿no es cierto?, todo un sistema, pero este sistema es muy parecido al sistema de acá abajo, al sistema al lado y al lado, y que forman parte de una sola, podríamos decirlo, eh, los planos propiamente tal de un universo. Y a su vez sigue bajando cada vez más denso, pero cada vez siendo exactamente igual. Entonces lo que yo te digo es lo siguiente, que si tú te fijas, perdón, aquí te puedes dar cuenta que es muy exactamente igual. El ser supremo es exactamente muy parecido a nuestro Dios del séptimo plano cósmico, que es nuestro Dios solar. Es exactamente igual. Fíjate que él tiene sabiduría, pero tiene voluntad y tiene actividad. El ser supremo tiene verbo, poder y movimiento. Y si tú te fijas, los dos son iguales. Y nosotros también, para nuestro mundo, no podemos, no estamos en el espacio, pero sí igual representamos una trinidad. Vale decir, tenemos un cuerpo vital, tenemos un cuerpo denso y tenemos un cuerpo de deseo. El mental todavía no existe, no tiene cuerpo la mente. Por lo tanto, tenemos solamente tres cuerpos y esos tres cuerpos están representando lo mismo que está representando la fractalidad. Vale decir, de arriba hacia abajo o lo de abajo hacia arriba, como se dice, todo es igual. De eso se trata la fractalidad. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Yo quería hacer un Ya, comentario, no sé si sí, puedo hacerlo. Lo que pero por pasa es que supuesto, bueno, yo soy ingeniero de sonido y en mi tesis en la Universidad Austral de Chile hice un estudio acústico de la batería y en esto la estructura vibracional que tiene cada parte de cada tambor, ¿sí? Tiene una ya, estructura. ¿Sí? Y cuando tú estás golpeando en una zona, realmente lo que estás haciendo es cancelando ciertas estructuras que significa que cancela ciertas frecuencias. O sea, por eso que suena diferente al golpear en distintos puntos sí, de un tambor. ¿Sí? Tiene una diferencia, sobre todo cuando golpea en el medio y golpea en la orilla, hay una gran diferencia, ¿sí? Y es porque realmente estás cancelando lo que se llama ciertos nodos, y que son ciertos modos normales de vibración, son ciertas frecuencias en definitiva. ¿Sí? Esto me imagino que tendrá su reflejo también en algún aspecto, ¿no es cierto?, de la estructura del universo, no sé. Yo la verdad que he tratado de imaginarme, pero no he llegado. Pero lo que pasa sí pude corroborar y comprobar, ¿no es cierto?, a través de una ley que se llama la ley de Young, que nos dice donde yo genero una vibración, no puede haber una antivibración, no puede haber, o sea, si hay vibración, si hay luz, no puede haber oscuridad. ¿Sí? Eh,
y eso hace que el sonido cambie muchísimo. ¿Sí? Eh, bueno, eso quería hacer ese comentario, no sé si se entendió un poquito y eso. Sí, sí, por supuesto, Guillermo. Y además te digo, o sea, eso demuestra, por ejemplo, cuando tú golpeas un diapasón y el diapasón tiene, no sé, 527 megahertz de vibración, vibratorio, y vas a golpear otro diapasón que no tenga la misma vibración, no va a vibrar. Pero si uno que sea de la misma escala, que estás, lo acercas y comienza a vibrar solo. Eso te da también, ¿no es cierto?, la vibración por simpatía, que se dice, vale decir, comienzan los diapasones a vibrar solos por vibración. ¿Por qué? Porque uno es de una vibración y el otro también es igual. ¿Te das cuenta? Eso también Sí, se está demostrando justamente lo que tú estás diciendo. sí, de hecho, eso se llama resonancia y eso ya en la Exacto. Biblia, ¿no es cierto? En la Biblia ya está, ya, la acústica ya está en la Biblia, ¿sí? Sí, Eh, pero esto es otro concepto, lo que te estaba diciendo, de las vibraciones, ¿no es cierto? De las estructuras vibracionales de cualquier cuerpo, ¿no es cierto? Que, bueno, cualquier cuerpo que golpee forma una estructura, ¿sí? Y esa estructura tiene que ver con las frecuencias que está emitiendo. sí. Incluso hay experimentos con respecto a eso, que son las planchas, planchas donde realmente se le aplica un polvo y tú te fijas, ¿no es cierto?, que de repente ciertas frecuencias forman dibujos sobre esa plancha. Y te das cuenta justamente para mostrar la cantidad de vibraciones que hay. Esto es muy interesante en todo caso porque hay varias conferencias con respecto a eso. Armando ha hecho justamente ese tipo de conferencias y son muy interesantes porque con esas vibraciones tú puedes hasta curar a personas, ¿no es cierto?, con diferentes sonidos que van justamente trabajando a la persona para poder retirarle cualquier enfermedad. Y de hecho, por ejemplo, hoy en día se usa mucho para destruir los cálculos al riñón, justamente el ultrasonido, que prácticamente la vibración hace que el cálculo se desmenuce, o sea, se produzca polvo. Y esa es una muestra totalmente empírica de que podemos decir, ¿no es cierto?, de sobre el sonido sobre el ser humano. Ahora Claro, imagínate, sí, sí, eso se llama solo terapia. exactamente. Y es diferente a lo que es la música terapia. No, por supuesto, es que la música, aunque tú no lo creas, pero fíjate que incluso más, no está en el segundo cielo la música. La música la encuentras en el tercer cielo. ¿Cómo será de elevada la música en ese sentido? Es muy interesante. Si la música podemos estar hablando ahora y no yo, sino que hay aquí varias personas que les gusta la música y podemos estar conversando sin ningún problema. Eso es muy entretenido, muy entretenido. Gracias, Guillermo, de todas maneras, por tu aporte. No, gracias a usted, hermano. Realmente increíble, buenísima la conferencia. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna pregunta? Bueno, esto fundamentalmente lo dije porque justamente quiero expresar de que hay mucha gente como yo. En un principio siempre me cuestioné. Leía la Biblia y decía, pero ¿cómo? O sea, no lo entiendo. O sea, lo único, lo absoluto que hay, ¿no es cierto?, es nuestro Dios universal y es el único y creó el universo. Y yo, pero, pucha, a ver, si yo lo creo, tengo que estar existiendo primero. No puedo crearme yo mismo y lo encontraba un poquito sin información. Y hay muchas cosas que uno lamentablemente no puede entender, pero sí el concepto de los acusos, cómo va entregando esta información necesaria para poder uno trabajar y poder decir, bueno, esto es una escala infinita, inmensamente grande. Y Dios, por supuesto, cabe dentro de este universo, es el creador de este universo, por supuesto. Todo es mental y todo eso puede entrar en este universo.
vamos a encontrarnos que después justamente la causalidad que existe, la causa que existe fundamentalmente, es porque, claro, en esos momentos nuestro Dios tiene esta capacidad del verbo. ¿Qué dice el verbo? Yo soy. Al darse cuenta y de tener conciencia sobre eso, inmediatamente hay un despertar, hay una abertura. Fíjense que puse ahí en uno de los cuadros un triángulo y un ojo, que es el ojo de Horus. Y si ustedes se fijan, el ojo de Horus representa la pituitaria del ser humano. Si alguien corta un cerebro por la mitad y lo abre, se va a encontrar que es el dibujo del ojo de Horus. Vale decir, no está hablando de nuestros ojos, sino en el triángulo de Dios debería estar dos ojos, y no, es uno solo. ¿Por qué? Porque está hablando justamente no de los ojos físicos, sino está hablando del ojo que tenemos en la entreceja, que normalmente, para que ustedes lo entiendan mejor, es el famoso tercer ojo que tenemos, o la residencia, ¿no es cierto?, del átomo simiente de la mente, que ahí es donde radica, entre medio de las dos cejas. Y justamente eso es lo que en estos momentos se expresa el concepto de Dios. Adelante, Marco. Sí, yo quería hablar un poquito más sobre el séptimo plano cósmico, ¿no? Y la cantidad de dioses que hay en él. O sea, empezamos con 800 y pico mil debido a eso, pero ya hay jerarquías que se han liberado, como las de Aries y las de Tauro, que hace rato se liberaron y ya crearon nuevos sistemas solares, etc. Jehová, que asumió, o sea, la Tierra estaba guiada por un logo planetario, los 7 grandes logos, esos que fueron emanados de Dios. Pero Jehová se hizo cargo ya en un periodo que la humanidad infantil tenía que aprender a palo, ¿no? Como vulgarmente se dice. Y entonces se iban separando y esa separatividad Jehová entró en eso. Pero en la Biblia, en el Génesis, se dice que Dios creó el sol y la luna, que son las dos luminarias. O sea, primero se hizo la luz porque estábamos dentro del sol. El sol entró en ignición, pero no lo veíamos. Veíamos la luz, pero no veíamos el sol. Entonces después se crearon las dos luminarias. Y por último, las estrellas. Jehová no creó las estrellas. Las estrellas fueron vistas por primera vez cuando se fue la neblina aquella de la época atlántica. Entonces, cuando toda esa agua cayó, y entonces vieron el cielo, y entonces es como una referencia de que se crearon las estrellas, pero las estrellas estaban creadas porque son dioses de otro sistema solar. Y yo quería aclarar eso porque hay quien piensa que Jehová hizo las estrellas, y para nada. Las estrellas son dioses de diferentes sistemas solares que son emanados del sexto plano cósmico, como el dios de nuestro sistema solar. Y para que ustedes vean que la evolución siempre hay avanzado y rezagado, el dios de nuestro sistema solar, el sol nuestro es una enana amarilla. Hay soles que son infinitamente más grandes que este, o sea que son dioses de mucho más desarrollo que el dios de nuestro sistema solar. Por eso es que hay tantas estrellas, la nuestra se llama así, enana amarilla, pero hay gigantes blancas, gigantes azules, etcétera, debido a la diferencia en el camino evolutivo. Este tema es bastante profundo y no es fácil, inclusive Händel lo recomienda. O sea, aparte de las matemáticas y la cuarta dimensión, dice que hay que estudiarse los periodos, las revoluciones, las noches cósmicas, todas estas cosas que tienen que ver con el diagrama 6, fundamentalmente, y el diagrama 7 y 8, es muy importante porque hace que la mente concreta se empiece a expandir un poco. Alberto, adelante. Sí, hay, Marco, una consulta. ¿Qué
¿quién se creó primero, la luz o el sol? ¿Quién se creó primero? El sol entró en ignición, pero como estábamos dentro de él, lo único que veíamos era luz a todo nuestro alrededor. Por eso primero se hace la luz. Después, en la época hiperbórea final, cuando somos expulsados, es cuando vemos el sol por primera vez. Y entonces ahí fue cuando para nosotros se creó el sol. Y después en la época lemuria, cuando la luna es expulsada con los fracasados, entonces se creó la luna, las dos luminarias. Pero primero fue la luz, porque el sol entró en ignición. Eso es una... O sea que primero, o sea, el Sí, sol ya se creó, entonces no solamente que no lo veíamos. claro, para nosotros no existía, porque estábamos dentro de él. Lo único que Ah, veíamos entonces, era luz. Pero entonces cuando... primero el sol y después la luz, digamos que es una manifestación física nada más, Sí, primero, de los rayos solares, sea, sería. en realidad el sol se crea y entra en ignición. O sea, el sol era una esfera, ¿no? Nebulosa ahí, oscura, pero con el movimiento, precisamente, ese movimiento caótico hizo que las moléculas se calentaran hasta que entró en ignición. Y entonces estaba hecho de hidrógeno, que era el elemento más simple, un electrón y un protón, era lo primero. Y así surgió el Sol. Entonces, con la explosión ya se descompuso, o sea, son explosiones atómicas que descomponen el hidrógeno en helio, que es el segundo elemento. Todo es un proceso. La tabla de elementos, el primer elemento es el hidrógeno y el segundo es el helio. Cuando tú vas a ver de qué está hecho el Sol, es de hidrógeno y de helio en su gran mayoría. Después empiezan a formarse los distintos elementos, los otros elementos, y se crean las incrustaciones que son los planetas y salen expulsados por el movimiento giratorio del Sol, los expulsa a medida que ellos van haciéndose más densos, van bajando al ecuador. Esto es ciencia, esto corrobora lo demás gente. Van bajando al ecuador y salen expulsados. Urano fue el primero, después Saturno, y así Júpiter, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Y entonces, ¿qué pasa? Que como estábamos en la luz, no veíamos el sol. Es lo que yo siempre digo. El sol fue creado antes, por supuesto, pero para nosotros fue creado cuando lo vimos por primera vez. Cuando tú ves una cosa por primera vez, tú dices, ay, mira, ahí está el sol, que es la luminaria del día, y después la luna, que es la luminaria de la noche. Y las estrellas fueron creadas, o sea, para nosotros cuando se despejó el cielo y las vimos en el cielo. Mira las estrellas. Pero así fue como... Incluso, incluso en la época polar nuestra, justamente estamos en los polos del Sol y que por vibración nosotros ya no estamos, somos un lastre para el Sol y tenemos que ser sacados de, porque la vibración nuestra es distinta. Yo siempre aquí hago un espacio en ese sentido porque no es que los arroje, los hijos no se arrojan, se paren tal vez por poder hacer parido, pero no arrojado, sino que la vibración nuestra era distinta, distinta a los ángeles, a los arcángeles, y tuvimos que bajar a prácticamente y salir, pero salieron todos los otros 7 planetas también, porque ya la vibración nuestra, eso yo le digo siempre ha parido el Sol, ¿no es cierto?, a los diferentes planetas. Y de ahí, bueno, después de ahí viene ya nuestra propia evolución, ¿no es cierto? La época hiperbórea, la lemúrica, la época atlante, pero ya en evolución dentro de la Tierra propiamente tal. Pero antes estamos en el Sol. Esos son. Bueno, Marco, en vista y considerando que son las 21:24 en Miami, Vamos a parar la grabación. sí, y seguimos conversando, si esto de, por favor, seguimos conversando el tema y otros temas que, Oración, Alberto. perfecto. ¿Alguien que quisiera decir la oración? Amigo. Yo puedo. Gracias.
Adelante, adelante, Oh, no, Susana. no, adelante, José Javier, No, adelante. las No, sí, damas amigo mío, primero, las adelante, adelante. damas primero, sí. No, 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 para nada. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así así Que sea. sea. Que así así sea. sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que Que así así Que sea. así sea.